Buenos días, iglesia. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, por favor. Gracias a Dios por su misericordia y su fidelidad. Hoy, hermanos, estamos celebrando la fidelidad de Dios estos 9 años que nos ha permitido hacer iglesia para su gloria, haciendo discípulos. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesús. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4, versículo del 1 en delante. Sígalo ahí conmigo, por favor. Dice: Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de aquel, lo traigo en otra versión, nueva traducción viviente, de que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En camino tenía que pasar por Samaria. Note eso. Si me ayudan con el micrófono, por favor. Así que fue de Judea y volvió a Galilea. En camino tenía que pasar por Samaria. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob, y Jesús, cansado por la larga caminata, o cansado del camino, dice la 960, se sentó junto al pozo de agua cerca del mediodía. Pero después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Note eso, versículo 9. La mujer se sorprendió, la mujer samaritana, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestros antepasados Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutamos, sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beben del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, versículo 19, seguro que usted es profeta, así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí en el monte Gerizim donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho,
Ya ha llegado ese tiempo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera, pues Dios es espíritu, por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle: ¿qué quieres de ella? ¿O por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea mientras les decía a todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús: Rabí, come algo. Jesús le respondió: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído a alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho: hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo: despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Espíritu Santo de Dios, ministranos en esta mañana conforme a las riquezas de tu grandeza, conforme a las riquezas de tu sabiduría y tu misericordia. Abre nuestro entendimiento, Señor, y aliméntanos los que tenemos sed de ti. Tenemos hambre de tu palabra. Abre nuestra mente y de nuestro corazón y de las personas que nos visitan. Espíritu Santo de Dios, prepara el camino, abre el entendimiento, que los sordos escuchen y los ciegos vean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta historia es una historia bastante maravillosa, hermanos, y es algo un poco parecida. De hecho, el Evangelio de Juan se caracteriza como el Evangelio de los encuentros, de las predicaciones personales de Jesús con personas. De hecho, en el capítulo 3 hay otro encuentro anterior a este capítulo. Hay un encuentro que Jesús tiene personalmente con un hombre llamado Nicodemo, un principal de entre los fariseos, del grupo de la secta que quería matar a Jesús. Y él tiene ese encuentro con Nicodemo y habla acerca de nacer de nuevo para que puedan entrar al reino de Dios. Y ahora, hermanos, de camino, hermanos, Jesús tiene que llegar se fue de Judea y volvió a Galilea, pero en ese trayecto él tenía a fuerza que pasar por una región de Samaria. Los samaritanos, hermanos, y esto es interesante también saberlo, el encuentro que Jesús tiene con esta mujer que se le conoce como la samaritana, es un encuentro poco casual o poco común. Y de hecho todos los encuentros que Jesús tiene, hermanos, todos los 3 años que él estuvo predicando en su ministerio, y lo que narra el Evangelio de Juan, todos los encuentros personales que Jesús tiene son anormales o no son comunes, porque en el caso del capítulo 3, los fariseos no iban a hablar con Jesús, porque Jesús era esa persona que estaba sacando los trapitos oscuros o los trapitos sucios al sol, y estaba dando a entender que los fariseos eran una bola de hipócritas. Así que los fariseos aborrecían a Jesús y planeaban en matarle en muchas ocasiones. En el capítulo 4, el encuentro que Jesús tiene con esta mujer samaritana tampoco era común, porque como ella bien lo dice después en esta conversación, los samaritanos no tenían una buena relación de amistad o amigable con los judíos, y viceversa. Los judíos no se juntaban para fraternizar. Sí se juntaban para hacer negocios, pero no para fraternizar como un vecino, como una persona cercana, porque habían problemas de ideologías
en cuestión de Dios. Así que el encuentro que Jesús tiene con esta mujer samaritana es un encuentro anormal, no es común. Y obviamente, hermanos, el Señor Jesús tenía un plan para esto. Él se sienta, Él llega, hermanos, están de camino. En ese tiempo no había autos, hermanos, como lo conocemos. Había caballos, había cuadrúpedos, había carretas. Pero el Señor Jesús, hermano, como ministro de la palabra de Dios, pues no tenían la suficiente economía para comprar eso. Y aparte, el Señor Jesús comúnmente le gustaba caminar por esta misma circunstancia para predicar el reino de Dios. Así que Él llega, hermanos, a esta región. Es una aldea de Samaria. Y yo te voy a hablar qué es eso de samaritanos, quiénes son o cómo se originó. Llega el Señor Jesús cansado del camino, sediento, hermanos. En ese tiempo, aunque hacía frío en ese tiempo, porque no era tiempo de cosecha, era tiempo de invierno, el Señor Jesús de alguna manera buscaba saciar su sed. Llega al pozo y está sentado en el pozo, recargado en ese pozo, y llega una mujer y comienza a platicar el Señor Jesús con ella. La historia ya la acabo de leer, le dice dame de beber, y ella se sorprende. Ella se sorprende de la conversación. Lo normal hubiera sido que ese judío hubiera pasado de largo. Eso hubiera sido lo normal. Que ese judío ni siquiera la volteara a mirar a esa mujer samaritana. No era común, era algo mal visto que un judío hiciera eso, platicar con una samaritana. Pero el Señor Jesús, hermanos, ve directo a su rostro y le pregunta que si le puede por favor dar de beber. Ella se asombra y dice, ¿por qué estás hablando conmigo? ¿Por qué me pides eso? No es bueno, no es común, no es correcto que hablemos entre nosotros esta conversación. Y el Señor comienza a predicar, y la manera en cómo le aborda para predicar el evangelio, hermanos, es algo parecido a lo que hace con Nicodemo en el capítulo 3. Si usted recuerda, en el capítulo 3 de Juan, hermanos, la manera de hablar del Señor Jesús con Nicodemo es una manera simbólica o doblemente interpretada, se pudiera decir. Porque Nicodemo le dice, ¿cómo es que yo voy a volver a nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que yo entrar al vientre de mi madre para volver a nacer? Sí, ese era el lenguaje. Y el Señor Jesús con esta mujer comienza a hablar, hermanos, de un lenguaje parecido. No tanto nacer de nuevo, sino más bien el hecho del agua viva, de las riquezas eternas. Y utiliza el simbolismo y el ejemplo del agua viva que se supone que hay en el pozo, ¿no? El agua. Y el Señor Jesús comienza a utilizar ese mismo lenguaje para referirse a algo más grandioso, que es lo mismo que hacía con Nicodemo. Nicodemo llegó preguntándole al Señor, tú eres profeta de Dios porque tú haces cosas maravillosas, nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y el Señor Jesús le dice, no te asombres, por eso te es necesario nacer de nuevo. El Señor Jesús se estaba refiriendo con un lenguaje muy coloquial, con un lenguaje muy sencillo, como nacer de nuevo o el agua, a algo más glorioso, algo más profundo. Y la reacción de Nicodemo y la reacción de la mujer samaritana ante esta conversación, hermanos, fue la misma. Nicodemo como que al principio no entendía lo que el Señor Jesús le decía. No entiendo, Jesús, que tú me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo. Y la mujer samaritana le dice, tú no traes balde, ni siquiera traes una soga grande, larga para aventarlo y sacar agua. Ella lo estaba interpretando literal, como lo hacía Nicodemo. ¿Cuántos recuerdan la historia de Nicodemo? Nicodemo decía, ¿cómo va a ser posible que yo vuelva a nacer? Ellos estaban interpretándola literalmente, pero el Señor Jesús quería abordar ese tema a través de esa misma conversación. Por eso Jesús es un perfecto evangelista, porque abordaba a la gente, ¿sí? Y los llevaba a un lugar, hermanos, simbólicamente hablando, donde ya no tenían escapatoria. Qué maravilloso. Ya no podías correr. El Señor llegaba y predicaba de las grandezas, de la gracia, del reino de Dios, y las personas que abordaba, hermanos, eran inexcusables, como dice Pablo en Romanos. No tenían qué decir ya. Unos aceptaban el evangelio, lo abrazaban y lo seguían, otros renunciaban. Se acercó un joven en algún momento, muy rico, y le dijo, maestro, ¿qué puedo hacer para ser salvo?
Bueno, cumple la ley. Y él le dijo, desde niño yo he cumplido la ley. Si somos razonables, hermanos, la ley es totalmente perfecta. Si usted peca cualquier mandamiento de la ley, usted pecó con todos. Entonces podríamos decir que ese joven estaba mintiendo. Pero bueno, te la pasamos. Ok, el Señor le dijo, ok, muy bien, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué hizo el Señor? El Señor rápidamente lo abordó, supo dónde estaba su corazón, porque Él es maravilloso, Él sabe todo y va al grano a tal punto donde ese joven ya no tuvo a dónde ir, ni qué decir, ni qué rebatir. Así que él dice que se quedó callado y se entristeció y se fue, porque su corazón estaba puesto en las riquezas. Nicodemo era lo mismo, hermanos. Nicodemo tenía como un paso para nada más decir, yo quiero seguir a Cristo, yo te voy a seguir, Jesús, voy a renunciar al equipo de fariseos y te voy a seguir desde hoy en adelante. Pero el Evangelio no nos deja ver si realmente Nicodemo siguió a Jesús. Y la samaritana, hermanos, tiene una conclusión muy maravillosa, porque ella abraza y entiende lo que el Señor Jesús está tratando de decirles. El Señor Jesús, hermanos, con la narrativa, en el versículo 7 dice que llega esta mujer, le pide de beber y Él estaba solo en ese momento porque los demás discípulos habían ido al Oxxo a comprar papitas, juguitos para comer. Obviamente, hermanos, cuando llegaron a esa región no iban a ir a otra región o a otra aldea a comprar. Ellos obviamente tenían que llegar a esa aldea de samaritanos a llegar a comprar en tiendas samaritanas, por así decirlo. Así que eso también tiene un peso interesante. ¿A poco no me hablas tú? Pero si vienes y me compras. Y aparte era carne y alimentos que eran sacrificados a ídolos, porque los samaritanos eran paganos, que eso es una de las cuales del por qué los judíos no se relacionaban bien con los samaritanos. Así que en el versículo 9 la mujer se sorprende y le dice que los judíos rechazan todo con los samaritanos, todo trato. Y le dice, tú eres judío, yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me hablas? ¿Por qué me pides agua? Y el Señor contesta en el versículo 10, si tan solo supieras, si tan solo pudieras observar, si te pudieras dar cuenta el regalo de Dios que tiene para ti y con quién estás hablando. Una de las grandes cosas maravillosas, hermanos, que Dios ha hecho y seguirá haciendo y quedará registrado para la eternidad, no es el milagro de levantar muertos, no es el milagro de sanaciones, de hablar en lenguas, de caminar sobre el agua o de lo que la iglesia pueda hacer a través del Espíritu, que ya eso es hablar demasiado, eso es grande. El milagro más grande y maravilloso que Dios a través de su Santo Espíritu puede hacer con cada una de las personas es abrir el entendimiento, hermanos, para que puedan entender y abrazar y ver la hermosura de Cristo. El Espíritu Santo, hermanos, tiene un trabajo impresionante, hermoso y maravilloso de convencer los corazones muertos, de dar vida a los corazones muertos. Y en algún momento determinado por Dios en su soberanía ha dicho dar vida a miles y millones de personas que han existido en este planeta por su soberana voluntad, a través del convencimiento del Espíritu Santo. Es por eso que un grupo de personas pueden observar la hermosura de Cristo cuando ven el Evangelio. Y cuando ven la hermosura de Cristo, hermanos, todo pierde valor. Cuando ven la hermosura de Cristo, hermanos, y la gloria de nuestro Dios Jesucristo, todo pasa a un segundo término, ya nada es más hermoso que Él. Pero no todos ven esa gloria, no todos ven esa hermosura de Cristo. Porque no creen, o porque no quieren entrar a esta fiesta que Él ha preparado. Así que ella le dice, ¿por qué me hablas a mí? Y el Señor Jesús no le sigue el cuento para decir, sí, cierto, tienes razón, yo soy judío, tú y yo no debemos hablar, chusma, vete, ¿no? O ya me voy yo.
No, él dice, si tú supieras realmente con quién estás hablando, anhelarías que te diera ese regalo que Dios tiene preparado para ti. Y no solamente eso, si tú tienes sed, realmente me pedirías a mí que yo te diera a ti agua de vida. Y ella tomó ese mensaje literalmente diciendo para una mujer, hermanos, en ese tiempo, no solamente las samaritanas, también las judías, los griegos, las mujeres, como casi siempre, a veces, muchas veces pasa, ellas eran las encargadas de traer agua muy temprano a la casa y también en la tarde cuando ya iba a oscurecer. Comúnmente era ya después de las 6 de la tarde para iniciar otra vez el día en la mañana. Posiblemente algunos comentaristas dicen que esta mujer iba por ahí de la 1 del mediodía, antes que llegaran las demás, porque ella tenía una reputación un poco sucia delante de ellos. Ella era una persona que no quería relacionarse entre los samaritanos porque ella era una mujer. Y ahorita el Señor le dice, trae a tu esposo. ¿Recuerdan cuando le dijo lo que acabamos? Pues no tengo esposo. Y no eres mentirosa al menos, porque has tenido muchos. Así que tenía una reputación. Posiblemente le hacían bullying o posiblemente no querían juntarse con ella. Total, ella era una despreciada posiblemente en la sociedad. A Jesús les encanta ese tipo de personas. Al Señor le encanta ese tipo de personas porque todos somos despreciados, pero casi siempre en la sociedad hay gente marginada y a Él siempre le encanta estar con esa gente. Por eso fue juzgado, por eso los fariseos le despreciaban y le decían, tú te juntas con los leprosos y las prostitutas. Cuando entra a la casa del fariseo Simón, llega una mujer pecadora y le empieza a llorar, ¿se acuerdan? Empieza a tocarlo, empieza a enjuagarle sus pies y le dice el fariseo, si tú supieras quién es esa mujer, no dejarías que te tocara. El Señor siempre estuvo detrás de esas personas, de los marginados. Todos somos marginados, pero hay otro tipo de marginados. Así que el Señor le ofrece agua de vida. Ella le dice, en otras palabras, ¿en serio tú tienes eso? Pues dámelo. Así vas a evitarme mucho trabajo. Ya no voy a tener que venir aquí a cada rato. Excelente. ¿Qué onda? ¿Dónde firmo? Dámelo. Muy bien. El punto era, hermanos, que ella estaba entendiendo literalmente las cosas. Si se fijan, ella todavía no está entendiendo. El Señor está abordándola y está pastoreando su corazón para transmitir el mensaje del Evangelio, para llevarla a un lugar donde ella ya no tenga escapatoria y que pueda contemplar el Evangelio y ella misma decidir si lo acepta o no. Al final esa conversación de dónde vas a sacar esa agua, tú no tienes cómo, ¿acaso tú te crees superior que nuestros antepasados? Le dice, porque el Señor Jesús comenzó a usar palabras muy rimbombantes o muy presuntuosas, como decir yo te puedo ofrecer esa agua viva y nunca vas a tener sed. Y uno pudiera decir, ¿quién eres tú para decirme eso? ¿Acaso tú te crees más importante o mayor que Abraham, que Jacob? Y el Señor, hermanos, de alguna manera le contesta en el versículo 13, dice, cualquiera que beba de esta agua pronto volverá a tener sed, le dice. Esta agua literal que tú tomas todo el tiempo, al fin de cuentas vas a tener sed otra vez. Pero todos los que beban del agua que yo doy, fíjense, yo Jesús, quien te está hablando, yo doy esa agua, no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. No solamente es un agua que yo puedo ofrecerte, sino que voy a depositar ese manantial dentro de ti. Y ahí es donde la cosa comienza a cambiar en el corazón de la samaritana, porque ella comienza a entender como que ya no es literal esto. Algo está pasando aquí. ¿Qué estás tratando de decirme, judío? Por favor, Señor, le dijo, versículo 15, la mujer, deme de esa agua. Note los signos de admiración. Por favor, dame de esa agua. Yo necesito de esa agua. Así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo, ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo porque te has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Es ahí donde la mujer se comienza a dar cuenta que él no es cualquier hombre. Los samaritanos tenían la misma costumbre, hermanos, que los judíos y la misma información de los profetas de Dios.
Así que ella se da cuenta que Jesús le acaba de decir algo que ella ni siquiera le platicó. Es algo que hasta a veces da miedo, hermanos, que en algún momento, imagínese que usted se para delante de Jesús, usted la samaritana o el samaritano, y le comienza a contar de capo a rabo su vida y lo que usted ha hecho y sus secretos, que nadie sabe. Da miedo. Bueno, hermanos, eso va a pasar en el futuro. Dice el apóstol Pablo que todos vamos a ser juzgados, todos. Y nuestros secretos íntimos que nadie sabe y nadie supo, dijo Jaime Maussan, serán revelados. Todos. Todos los de la iglesia, los que van a ser salvos, los que no van a ser salvos, todos nuestros secretos van a ser sacados en nuestra vergüenza delante de Dios y delante de todos. Pero los que somos del Señor ya está pagado el precio. Ya no debe de preocuparnos. Así que ella dice, ¿acaso tú eres profeta? Porque tú me estás diciendo realmente lo que es mi vida. El Señor Jesús lo que acaba de hacer con esto fue resumir la vida de esta mujer. Obviamente no fue un resumen exhaustivo, de hecho ese es un resumen, ser rápido y general con su vida. Ella le dijo, tú tienes un problema muy grande. Tratas de buscar y llenar un hueco con hombres. Sí, yo tengo la manera de cómo llenarlo, sí, pero no es así como tú piensas. Él resumió su pobreza, él resumió su dolor, él resumió su testimonio de vida realmente, hermanos. Ella fue confrontada realmente por la verdad. El evangelio, hermanos, si el evangelio no confronta, no es el evangelio. Es otra cosa, pero no es el evangelio. Dijo el apóstol Pablo en Gálatas que cualquiera persona o ángel, de hecho, si les predica otra cosa que no se parece a este evangelio, es una maldición y esa persona es un maldito, dice. El verdadero evangelio de Jesucristo, hermanos, es un mensaje que confronta a las gentes, a las personas, que hiere, que ofende. Sí, porque es necesario que duela para que quebrante nuestro corazón y después podamos recibir el abrazo de la gracia de nuestro Dios. Y comienza ella, hermanos, a dialogar con el Señor Jesús. Note cómo ella cambia rápidamente el discurso. Ella es confrontada por su vida, por la realidad que el Señor le acaba de decir. Y luego ella en el versículo 20 en adelante le dice, ¿por qué ustedes los judíos insisten en Jerusalén, que es el único lugar de donde se debe adorar? Ella cambia, nota cómo cambia rápidamente. El Señor le dice, tú no tienes esposo, la andas regando, has tenido 5, estás desordenada, estás buscando felicidad, pero no la encuentras. Y ella se ofende, ella se duele, hermanos. Es doloroso vivir en pecado, sí. No hay nada más doloroso que conseguir lo que siempre soñaste, pero sin tener a Dios. No hay nada más fracasado que pueda pasarte en tu vida si lograste tus sueños alejado de Dios. Eso es un fracaso total. Si tú querías una familia, si tú querías un esposo, una esposa, un trabajo, un carro, una casa, pero te costó abandonar al Señor, eres un fracasado. Si tú no tienes nada y has perdido todo, pero tienes a Cristo en tu vida, eres rico, tienes todo. Así que ella intenta cambiar la conversación. No me hables de eso. Me impresiona lo que acabas de decir, judío, pero no hagas eso. Aquí no, ni mucho menos tú. Ella trata de esconder su dolor y su vergüenza, diciéndole este infinito diálogo que siempre han tenido los samaritanos y los judíos. Y les dice, ustedes insisten, los judíos, en que solamente se debe adorar en Jerusalén. ¿Quiénes son los judíos? Es interesante, hermanos, que el contexto de la serie pasada nos va a ayudar un poco a entender esto. ¿Recuerdan la serie pasada? Dios edifica su iglesia. Ageo capítulo 2, cuando se animaron después de 16 años y en esos 16 años no construían el templo porque había imposición, había un grupo de personas externos a Israel que comenzaron a hacer tropezar para que no reconstruyeran el templo. Habían personas, ¿sí? ¿Recuerdan? Esas personas estaban allí antes de que llegaran los israelitas después del cautiverio de Babilonia. Cuando Israel, hermanos, Jerusalén fue destruida y fueron llevados a Babilonia,
esa tierra fue ocupada por ciertas personas. Cuando regresaron después de 40 años otra vez a Jerusalén y a reconstruir el templo, había un grupo de personas allí. En Esdras capítulo 4 narra que se acercaron esas personas para ayudar en la reconstrucción del templo. Esas personas se acercaron a los judíos y les dijeron: nosotros podemos ayudarles a reconstruirles el templo. Hagamos unión. Podemos traer madera, podemos traer cosas, podemos ayudarle. Y los judíos, hermanos, guiados por Zorobabel y Josué, que en griego es Jesús, le dijeron: no, muchas gracias, estamos bien sin ustedes. Resulta que ellos eran los samaritanos. Ellos eran samaritanos. Y ahí comenzó, hermanos, el gran pleito. Esas personas fueron desechadas por los judíos. ¿Por qué? Porque esas personas no solamente adoraban a Jehová, porque sí se les fue entregado un sacerdote para que les enseñara la ley de Moisés, pero ellos también adoraban a otros dioses, dioses egipcios, dioses asirios también. Ellos mezclaban varios dioses paganos, entre ellos Jehová de los ejércitos. Y los judíos siempre fueron muy celosos de eso, entre comillas. Farisaicamente, hipócritamente hablado, decía: nosotros adoramos a Jehová, pero siempre el caso de ellos fue que siempre iban en otros dioses. Pero al menos legalmente siempre decían que ellos adoraban a Jehová, y ellos decían: nosotros no nos podemos juntar con chusma como ustedes adoran a otros dioses, así estamos bien, no nos ayuden, así que cáiganle por favor. Y desde ahí en adelante, hermanos, la enemistad de esos dos grupos de personas comenzó. Muchos años, demasiados. Y esta mujer, hermanos, le pregunta al Señor, después de que ellos fueron rechazados, los samaritanos fueron rechazados por este grupo, por los que estaban reconstruyendo el templo en el tiempo de Ageo y Esdras, que lo cuenta también. Esas personas decidieron con su despecho adorar a Dios y construir su propio templo para adorar a Jehová en una montaña. No en Jerusalén, sino en una montaña. Y ellos allí, hermanos, celebraban los cultos a Jehová de los ejércitos, haciendo con sus propios sacerdotes, con sus propios requerimientos. No en Jerusalén, no, ni con judíos, no. Ellos como samaritanos hacían sus celebraciones a Jehová y a sus otros dioses. Y esta pregunta, hermanos, de la samaritana le dice al Señor para tratar de desviar la atención, pero con una pregunta interesante, porque de ahí el Señor Jesús la agarra para seguir su curso. Él no es detenido. Esto es interesante, me encanta. El Señor Jesús es maravilloso porque Él no se detiene para llegar a donde Él quiere y no se deja estorbar por las preguntas de la mujer. Por eso es que digo que el Señor Jesús en esta conversación lleva a la mujer. No tienes a dónde ir. Sí, ok, te lo contesto. Mira, aquí está. Ya no tienes a dónde hacerte. Y el Señor Jesús toma su pregunta y le contesta. Porque la pregunta es: ustedes dicen que solamente en Jerusalén es válido adorar, pero nosotros decimos que también es válido adorar allá en la montaña donde creamos nosotros nuestro templo al Señor. Y el Señor Jesús le responde: créeme, querida mujer, versículo 21, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. En otras palabras, esa respuesta que le da el Señor Jesús a esta mujer es: no importa dónde, importa cómo y con qué actitud. Sí. Se cebó la pregunta. ¿Qué más tengo para hacerlo? El Señor Jesús aprovecha para seguir hablando acerca de que la salvación realmente sí viene de los judíos. Apología, Él defiende la verdad y dice: sí, la salvación no viene de los samaritanos, porque ustedes están ensuciados con sus dioses. No, sí, la salvación sí viene de los judíos, pero no es problema, porque esa salvación va a ser para todo el mundo. Y para ustedes también, samaritanos. Pero se acerca el tiempo, versículo 23. De hecho, ya llegó el tiempo. Me gusta la Nueva Traducción Viviente porque dice: de hecho, ya es más, no voy a hablar de que viene, no, ya está aquí. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y el Padre está buscando personas que lo adoren de esa manera.
este día, a damas y caballeros que nos visitan, déjeme decirle que el hecho de que usted está aquí, hermano, dama y caballero, gracias por estar aquí. Es bienvenido en este lugar. Nos da mucho gusto que estén aquí. Pero quiero decirles, hermanos, que el Señor lo está buscando. Dios lo está buscando. Y Él no es detenido por nada ni nadie. Y si Él se ha propuesto buscarlo, lo va a encontrar. Y lo que Él tiene preparado para usted es maravilloso. Nada se compara en este mundo. Es lo mismo que le decía a la mujer: si tú supieras con quién hablas y qué tengo para ti, pedirías a gritos que te lo diera. Esa es la invitación para ustedes. El Señor les dice: llegará un momento donde todos adorarán, algunos adorarán al Padre con total libertad, en espíritu y en verdad, guiados por el Espíritu de Dios, obviamente. La mujer le dijo, versículo 25: sé que el Mesías está por venir, al que llaman el Cristo. Cuando Él venga nos va a explicar todas esas cosas. No te creo del todo lo que estás diciendo. Tú no tienes suficiente autoridad. Tú no eres a lo mejor la última palabra para determinar qué es lo que realmente es verdad. Porque esperamos el Cristo. Y Él, cuando venga, Él realmente nos va a decir cómo está la circunstancia. ¿Quién tenía razón? Si ustedes los judíos o nosotros los samaritanos. Y el Señor Jesús irrumpe y le dice: yo soy el Mesías. Yo soy esa promesa. Yo soy esa profecía que se hizo miles de años atrás. Yo soy el Cristo. La palabra Cristo en griego, hermanos, quiere decir el ungido de Dios. Literalmente es una persona que está bañado en aceite de oliva. Y ese es un símbolo de autoridad, de que Él es el Rey, de que Él es el Dios, de que Él es el siervo de Dios. En otras palabras, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios, apláudale al Señor. En ese momento, hermanos, en ese momento, después de que le dice: yo soy el Mesías, llegan los discípulos otra vez, después de haber comprado víveres, alimentos, y comienzan a ver que estaba conversando con el Señor Jesús una mujer. Y ellos ya sabían que era una samaritana porque estaban en una aldea samaritana, y el contexto de los judíos es: ¿por qué está hablando Jesús con esa mujer? Que no sabe quién es. Y querían preguntarle, pero no se atrevían. ¿Quién es ella? ¿Por qué hablas con ella? La mujer, hermanos, inmediatamente creyó en esa afirmación que Jesús hizo: yo soy el Mesías. Dejó su cántaro y salió corriendo a la aldea. Comúnmente los pozos estaban a las afueras de las aldeas, de las ciudades. Y ella dejó su cántaro allí y salió corriendo a la aldea, gritando a la gente. Versículo 29: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida. ¿No será acaso este el Mesías? ¿Acaso este será el Cristo prometido? Así que la gente, hermanos, salió de la aldea para verlo. Me impresiona esto porque esto ya no es muy común. La gran ventaja, hermanos, de no tener internet y distracciones en el celular ni en las pantallas es que cualquier noticia la gente la abraza. Hoy día es muy difícil. Si salimos a la calle y predicamos a Cristo a todo pulmón, la gente no le interesa porque tiene su cara viendo el celular. En su mente hay demasiada información innecesaria. Hay demasiada distracción. En ese momento esa mujer, imagínense que la samaritana, hermanos, estuviera en nuestros días, estuviéramos en el centro de esta ciudad, en la calle, y hubiera mucha gente y ella empezara a gritar: encontré al Mesías. ¿Quién le va a hacer caso? Hágase para allá, Señor. Tenga para el caldito de res, déjeme seguir comprando mis cosas. La gente de este siglo, hermanos, está muerta en información y distracción. Tenemos que hacer algo al respecto, iglesia. Procure de perdido una vez al día no usar el celular ni ver pantallas. Los que tenemos hijos pequeños, no les demos pantallas hasta los 6, 7 años. Ahí se los dejo al costo, dijo un doctor. Así que la mujer llega a la aldea y empieza a gritar:
tal vez encontré al Mesías, vengan a verlo, él me dijo todo lo que yo soy. Y ellos salieron, hermanos, ellos salieron a ver si realmente era el Mesías. Mientras tanto, los discípulos le insistían al Señor Jesús y le decían: Maestro, come algo, ya trajimos tamales, come por favor. Y el Señor Jesús le dice: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. A veces estar con el Maestro, hermanos, podría ser algo maravilloso, pero cuando hablamos humanamente, a veces hasta podría ser un poco cansado también, porque uno no está acostumbrado a hablar todo el tiempo espiritualmente, lamentablemente. Uno no está acostumbrado a escuchar parábolas o mensajes tras mensaje o una predicación por todas las cosas que suceden en la vida. No podemos ir por la vida hablando espiritualmente como si estuviéramos predicando: Marta, por favor, ya llegué, en el nombre del Señor atiéndeme. No podemos estar haciendo eso, sería muy raro. El Señor Jesús, hermanos, aprovechaba cada momento para enseñar. Y tenía que hacerlo así, el tiempo era corto para adiestrar a sus discípulos. Así que Él les contesta: yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Andaba filoso el Señor. Andaba con una metralleta de evangelismo para todos lados. Versículo 33, ¿le habrán traído algo de comer? Mientras nosotros estábamos, pensaban los discípulos: ya comió a lo mejor Jesús, no trae hambre, bueno, ni modo. Y el Señor comienza a explicar: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, de mi Padre, quien me envió, y en terminar su obra. Este mensaje, hermanos, tiene algo maravilloso, porque por un lado se dirige a los que no son cristianos. El Señor tiene un encuentro con una mujer que no sabe quién es el Mesías. Tiene un encuentro con el Señor y con la gloria de Dios, el Hijo de Dios, quien salva, para invitarle realmente a seguirle. Damas y caballeros, esa es la invitación para ustedes. Pero por otro lado, aquí comienza otro mensaje para sus discípulos. Los discípulos del Señor ya creen, ya ven la gloria atenuada de Cristo, pero ya alcanzan a ver. Y el Señor les dice ahora a sus discípulos, noten que en este momento ya dejó de conversar con la mujer porque ella salió corriendo. Ahora va a comenzar una conversación con los discípulos del Señor, y Él comienza a decirles que el alimento que el Señor le es necesario, o Él tiene, mejor aún, es hacer la voluntad y terminar la voluntad de su Padre que lo envió. Lo que hay detrás de esas palabras para los discípulos del Señor, hermanos, es que el Señor está tratando de guiar a sus discípulos a tener una pasión impresionante, una hambre de pasión por las almas. Usted que es miembro de Iglesia de Cristo Laguna, hermanos, usted que tiene años de ser cristiano, ¿a usted le duelen las almas? Realmente póngase a pensar un momento, ¿cuánto tiempo de su vida como cristiano le ha dolido no predicar el evangelio a las personas? O cuando andan por la calle y ven a las personas malas, algunos borrachos, o cuando saben de testimonios de vecinos que se divorciaron o pelearon, o el esposo golpeó a su esposa, o el hijo se mató en la madrugada porque venía borracho, ¿no le duele? Si a usted no le duele, Spurgeon una vez dijo: si tú no has predicado el evangelio a otra persona, tú no has conocido a Jesús. Les decía a cristianos: si tú nunca en tu vida enfáticamente te dedicas a predicar el evangelio a otras personas que no tienen, tú no sabes de Jesús. Es interesante, hermanos, porque aquel que tiene en su corazón a Cristo tiene una necesidad de hablar de Él. No solamente el apóstol Pablo cuando decía: ay de mí si yo no predico el evangelio, por eso es que yo me obligo a predicar, golpeo mi cuerpo para terminar esta misión de evangelizar a las personas. Ay Pablo, pero tú eres enviado del Señor, Dios te escogió para eso. No, hermanos, todos somos iguales en ese sentido. Esta iglesia y todas las iglesias deberían existir y existen para la expansión del reino de Dios
haciendo discípulos a través del Evangelio. El Señor resucitado y glorioso le dijo: yo tengo todo el poder aquí en la tierra y en el cielo, tengo toda la autoridad, tengo todo el poder, tengo toda la eminencia, por tanto vayan y hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Prediquen el Evangelio a todos por igual. Va a ser difícil, pero no se preocupen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta que vuelva otra vez con ustedes. Esa es la misión. Eso es glorioso. Decía el pastor la semana pasada, ni los ángeles tienen ese privilegio. Los ángeles nos ven predicar, hermanos. Mientras yo estoy predicando aquí, créame, he estado convencido de eso. Hay una guerra espiritual mientras yo hablo aquí. Y ángeles del Señor están peleando por mí, por ustedes ahorita, en este preciso segundo, para que el mensaje sea entendido y escuchado. Y la victoria no está en tela de duda. Esa ya la tenemos. Así que el Señor les dice: ustedes deben de tener ese mismo alimento, hermanos. La intención de que usted es cristiano y tenga a Cristo en su vida es que usted tenga hambre. Necesito ir a predicarle a otra persona. Necesito ir a contarle de estas maravillas, como ella que salió corriendo para decir: tal vez encontré a Cristo. Ay, perdón, no se asuste, hermano. ¿Cuántos de ustedes son así, hermanos? Que ya está acá engordado. Ay, viene otra vez. Sí, está bien con tu Cristo. ¿Alguien es así? ¿Nadie? Bueno, el hermano Héctor sí, eso ya a mí me consta. Si no es así, hermanos, hay que arrepentirnos. Está desperdiciando su tiempo. Usted está aquí para predicar el Evangelio con su vida y después platíquela, hable. Si usted no está predicando, si en su vida no tiene 1, 2, 3 personas que está contándole, ahorita póngase a pensar, ¿tiene a una persona a quien le está predicando el Evangelio? A ver, levanten la mano. Quiero ver. Ah, bueno, allá, la minoría. Los que no, ahorita se forman aquí, ahorita vamos a hablar. No se crean. Pero sí es la idea, hermanos, sí es la idea. Mentalices eso, Iglesia de Cristo Laguna. El año que entra tenemos mucho trabajo. Usted no está aquí para sentarse nomás, para escuchar, no, usted está aquí para ser equipado y salir afuera y contar la grandeza de nuestro Dios. Y los que han estado escuchando mucho tiempo la palabra aquí en esta iglesia y no se han hecho cristianos, ya hágase cristiano. Ya. Por favor. Si ya creyó en el Señor, obviamente. No, aquí no es a la fuerza. El Señor les dice: este es mi alimento, hacer la voluntad y terminar la voluntad de mi Padre. Cuando el verdadero Hijo de Dios, cuando el verdadero cristiano comienza a ejecutar la voluntad de Dios en su vida, de predicar el Evangelio y ve las almas transformadas, hermanos, hay una satisfacción que nada te lo da. Cuando ves, ayer y esta semana estuve citando a algunos hermanos para que grabáramos un video de testimonios. ¿Cuántos lo vieron ayer? Lo vamos a subir al Facebook y a YouTube para que lo compartan. Me encanta escuchar testimonios de personas transformadas. Me encanta. Porque es glorioso ver la obra del Espíritu de Dios transformando las vidas de las personas y los demás, hermana Ana, hermana Ale, fueron grandiosos, pero particularmente, no haciendo menos, el testimonio de Jesús, que yo lo he escuchado muchas veces, ese hermano que está allí en la esquina sentado, siempre para mí, desde que lo he escuchado yo, me quebranta, porque no todos venimos de donde mismo, pero sí venimos del mismo mundo. Todos somos pecadores y venimos de eso mismo, pero muchos vienen de otros lados más profundos. Y cuando vemos que Dios rescata desde lo más vil, que todos estamos en eso, pero hay niveles. Y ves el aprecio de la gracia de Dios cuando este hermano decía que él disfruta mucho, que el Espíritu de Dios vive en él. Yo lloraba cuando lo estaba haciendo. Y ahorita que terminemos van y lo abrazan, ¿no? Ahí está. ¿Te creas, Jesús? Es maravilloso encontrar, hermanos, que no somos los únicos locos que vemos la hermosura de Cristo.
Es glorioso ver que no somos los únicos, que estamos desesperados por salir al mundo y predicar la verdad y el evangelio. Ya la salvación es del Señor, Él va a salvar a quien le plazca y cuando Él quiera. Nosotros no salvamos, nosotros solo somos facilitadores de la verdad. El que salva es Cristo. Pero ese es nuestro mandato, ese es el alimento que la iglesia de Cristo debería de tener. Ustedes conocen el dicho, dice el Señor, hay 4 meses, en resumidas cuentas les dice, había un dicho, hermanos, donde los flojos que no querían trabajar decía, todavía no es tiempo de sembrar, todavía no es tiempo de cosechar, tratando de minorar la carga del trabajo. Y el Señor Jesús trae a colación ese dicho cuando les dice esto a sus discípulos en los versículos 35 en delante. Después les dice, a los segadores se les da un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. El mejor salario que un cristiano puede tener es ver lo que acabo de decir, la maravillosa obra de Dios, viendo transformadas a las personas, siendo salvadas a las personas. Es un milagro, hermanos, como le decía ahorita. Realmente plantee eso en su corazón, en su mente. Que Dios salve a una persona es un milagro. Una persona que realmente vea el evangelio glorioso, vea la gloria de Cristo en las páginas que leemos en la Biblia y sienta amor, sienta deleite, sienta pasión por eso, es un milagro, hermanos. Porque es tan difícil trasladar a una persona que no tiene interés en la Biblia, que no le importa a ese Jesús, que no me importa la Biblia, a pasar a un lado donde yo quiero esto todo el tiempo. Yo quiero a ese Jesús, yo quiero su Biblia, yo quiero estar, como decía David, todos los días quiero estar en tu casa, Señor. Todos los días quiero estar meditando en tu palabra, de día y de noche. Es un milagro pasar de una mente corrupta y mala a una mentalidad donde ama la voluntad de Dios. Es un milagro. Y cuando uno ve a la gente transformada, hermanos, es un deseo impresionante, es una riqueza. Si usted no siente alegría cuando alguien se salva, hermanos, cuestiónese si realmente tiene a Cristo en su vida. Si usted no se goza, porque allá en el cielo hay fiesta. Dice la palabra de Dios que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos por uno, hermano Alfredo. Vale la pena. Por uno. En algún momento, hermanos, el papá que ya iba a morir del hermano que escribió Una vida con propósito, Rick Warren, él cuenta en un testimonio que su papá ya estaba acostado en su lecho de muerte y ya un poco inconsciente, a voz un poco ya sorda, gritaba, uno más, y lo agarraban, espérate papá, te vas a desconectar de la sonda y de todo. Uno más, gritaba. Él era un predicador, toda su vida fue un predicador, papá de Josh McDowell, de Rick Warren. Y gritaba uno más y los se acercaban y escuchaban que decía uno más, necesito predicar, necesito salvar, uno más para Cristo. Hay momentos, hermanos, donde si Dios nos concede llegar a la viejez, cuando ya nuestro cuerpo ya no funcione, ya nuestra mente tal vez se vaya, el espíritu va a quedar allí. Y este era el caso de esta persona. Yo quisiera que cuando fuéramos viejos la palabra de Dios todavía estuviera allí, y a pesar de que si es que tenemos demencia o se nos llega a ir la memoria, eso sobresalga a pesar en flashazos. Y este hermano decía, necesito, pónganme de pie que quiero ir a predicar. Qué pasión tan grande. Qué pasión tan grande. En la historia ha habido hombres y mujeres, hermanos, hermosos, que han decidido renunciar a su vida, a sus riquezas, para ir a predicar el evangelio a otras naciones, a otras culturas, y han muerto haciéndolo. Hubo el caso, hermanos, de un joven de 13 años que decidió abandonar la escuela. Él era millonario, sus padres eran millonarios, y abandonó todo porque conoció a Cristo y se fue a Asia.
en los 80s, se fue a predicar el evangelio y murió a los 18 años allá por una enfermedad que contrajo allá. Pero predicó el evangelio y toda la herencia que le dieron sus padres la donó allí. Se hicieron escuelas, iglesias. Pasión por las almas. Iglesia de Cristo Laguna, nosotros tenemos que abrazar esa pasión por las almas. Si tú no sientes esa pasión, pídele a Dios que te dé su Espíritu Santo. Pídele a Dios que te dé ese fuego por compartir el evangelio y pasión por las almas. Hermano, no desperdicies tu tiempo haciendo otras cosas que no tienen sentido. No, predica el evangelio, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Predica el evangelio a las personas. El Señor al final les dice a los discípulos, unos siembra, otros cosechan. El punto es que les dice, levanten sus ojos, les dice el Señor. Levanten sus ojos porque el campo está listo. Y lo que estaba pasando aquí, hermanos, es que cuando la mujer samaritana entró a la aldea, muchos samaritanos venían detrás de ella para ver al Cristo. Y en ese momento, imagínenlo, el Señor estaba discutiendo esto con sus discípulos y el Señor les dice a sus discípulos, fíjense, los campos ya están listos para ser cosechados. Refiriéndose a ellos, miren, ya vienen. Ya la semilla fue sembrada tal vez por alguien, pero ya viene la cosecha. Y ustedes son los que van a cosechar. Vamos, cosechemos. Después el Señor Jesús se quedó ahí por un par de días. Versículo 39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Un judío que por cientos de años la cultura judía despreciaba a los samaritanos desde el 722 antes de Cristo, antes de que naciera Jesús. Se quedó 2 días a predicarles. Para Jesús no hay diferentes tipos de personas. Para Él todos son iguales, todos son importantes, todos son valiosos. Se quedó con los samaritanos a predicarles el evangelio de Jesús, del mismo de su Padre, por 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Versículo 42. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos. Pero no creemos solamente por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos escuchado en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Él es el Cristo. Damas y caballeros que nos visitan, hay una fiesta que se está preparando no en este mundo. Hay una celebración, hay una boda, hay un encuentro que no está siendo preparado por manos humanas y que no está en nuestras dimensiones. Y nuestro Señor nos ha mandado a nosotros como sus siervos a entregar los folletos de la invitación a esa fiesta. Y la invitación puede ser suya, es suya. Pero usted va a decidir si quiere entrar a la fiesta, a la boda que se va a celebrar cuando el tiempo ya no sea tiempo. Cuando por fin la muerte sea destruida. Cuando los días ya no se cuenten y la enfermedad haya desaparecido totalmente. Donde la felicidad no tendrá límites y el gozo nunca dejará de existir, nunca dejará de ser. Siempre será. Y habitaremos por fin con nuestro Dios
Jesús. Y allí, en ese momento, por fin seremos perfectamente felices. Y ya está listo. Todo está cumplido, todo está hecho. Ya está lista la fiesta. Ya empezó la fiesta, de hecho. Se nos entregó un comprobante, que es el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y tú puedes ser parte de. Ven a Él. Ven a Él en arrepentimiento y en fe. Ven a Él. Porque la invitación es para todos, pero tú decides si entras. Ahora me refiero a ustedes, miembros de Iglesia de Cristo Laguna. La responsabilidad es nuestra de anunciar la hermosura de nuestro Señor, de vivir en las maravillosas riquezas de su gracia para que la gente pueda ver a Cristo en nuestra forma de vivir. Es nuestra responsabilidad. Es nuestra, no es de los animales, no es de las piedras, es suya. Iglesia de Cristo Laguna, es suya. Usted ve la manera de cómo hacerlo. Dios le capacitó de muchas maneras de hacerlo. Predicar el evangelio no es solamente aquí en el púlpito, hay miles de maneras de hacerlo. Hágalo. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Y hay de nosotros si no la hacemos. Aprenda a amar las almas. Realmente póngase a pensar cuánto va a doler estar en el infierno por siempre. Póngase a pensar qué terrible va a ser para las personas que van a estar en esa condenación por siempre, donde el gusano dice nunca muere y el fuego nunca se apaga. Qué terrible va a ser. Realmente hay una frase que muchas veces decimos: ni siquiera para mis peores enemigos desearía eso. ¿Acaso no le duele eso, iglesia? ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Tú qué vas a hacer al respecto? Tú que eres miembro de Iglesia de Cristo Laguna, ¿qué vas a hacer al respecto para predicar la verdad y que tal vez así muchos puedan ver a Cristo y ser salvados? ¿Qué vas a hacer al respecto? Hagámoslo. Él todavía no ha venido en esta semana, tal vez venga en enero o en febrero o mañana, para que cuando al fin de nuestros días, iglesia, el Señor venga o muramos, no tengamos de qué avergonzarnos, que siempre fuimos soldados fieles, que utilizamos bien la palabra de verdad, que cumplimos nuestra misión, porque ese es nuestro alimento. Cumplamos. Damas y caballeros, bienvenidos al reino de Dios. Pueden entrar, es gratis. Iglesia, sirvámoslos. Pónganse en sus pies. Padre Celestial, entregamos este año, Señor, todos estos meses, todos estos días que fueron difíciles, que fueron momentos oscuros para tu iglesia. No te tomaron por sorpresa a ti, porque tú construyes tu iglesia y absolutamente todo forma parte del plan. Tú eres soberano y tú has construido la historia ya. Estás en el presente y en el porvenir, y todo se hará, todo, absolutamente todo, como en el principio cuando abriste tu boca y fueron hechos los cielos y la tierra, porque tú lo dijiste. Solamente por eso, por tu inmenso e infinito poder,
Así tomará rumbo esta iglesia, así tomará rumbo el mundo, así tomará, Señor, siempre el rumbo conforme a tu perfecta, justa y hermosa voluntad. Construye esta iglesia, Señor. Construye esta iglesia, y que esta iglesia, cada miembro que está en ella, Padre, pueda ser un instrumento digno para que tú lo uses. Que sea un instrumento de honra a cada quien, Señor. Bendice este año que va a comenzar para esta iglesia. Haznos capaces, Señor. Capacítanos, Espíritu Santo, para hacer las cosas que ya tenemos planeados. Padre, infunde en nosotros la pasión por las almas. Infunde en tu iglesia, Señor, la pasión por servirte a ti, Padre. De darte tu lugar, el primer lugar, para que podamos ver tu gloria aquí en esta iglesia, para ver multitudes que vienen a ti, para poder cegar los campos que están blancos, Señor, cosechar lo que tú estás sembrando. Ayúdanos, Padre. Toda la gloria, toda la alabanza, si hay algo bueno de lo cual nosotros hayamos hecho en todo este año, para ti sea el reconocimiento, toda la gloria y toda la alabanza para ti, nuestro Rey Jesús, Señor nuestro. Amén. Si alguien que nos visita esta mañana, esta mediodía, quiere conocer más del Evangelio de Jesucristo o quiere seguir a Jesús y tener un encuentro con Él, acérquese conmigo, con los pastores, y nosotros podemos enseñarle a hacerlo. Si usted le da pena hablar de eso, no se preocupe, puede acercarse conmigo, con un líder que va a estar en la puerta, con un ujier que le pueda atender, y nosotros con todo gusto le podemos atender. Amén. Siéntanse libres, ¿sí?, de preguntar. Dios los bendiga.